Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir viendo la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a ver el versículo número 12 y el versículo número 13 para finalizar esta carta. Dice así: en nombre de Jesús, Señor. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga con su palabra, hermanos. Señor bendito, permite, Señor, que esta palabra sea de grande bendición para tu pueblo, Señor, para tus hijos y para tus hijas, Señor. Llénanos, Señor, de esta hermosa enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que andemos conforme a tu corazón, a tu mente, a tu santa palabra, andar. Ayúdanos, Señor, con tu amor y tu paz, con tu presencia, con tu palabra, que hagamos lo que tú nos mandas en este hermoso mensaje. Bendice, Señor, a los que no te conocen. Bendice a los que están, Señor amado, apartados, a los que perseveran, a los que están en luchas y pruebas, a todos. Todo sea, Señor, para tu gloria eterna y nuestra bendición eterna. Y te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Todas las cosas te las pido. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo 13 dice así, con el cual finaliza la carta: los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, y dice amén. Aquí entra el tema de los elegidos, hermanos. En la palabra de Dios es extenso el tema de los elegidos, porque cubre a varias, cubre a varias personas, no a todas las personas, nada más que dije varias porque cubre pues a las personas que son elegidas para salvación y a las personas que no son elegidas para salvación. Y también, hermanos, cubre también a los ángeles y aún, hermanos, hasta el Señor mismo, Dios mismo, se incluyó en el tema de la elección. En la palabra de Dios se enseña que desde antes de que Dios hiciera el mundo, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a personas para salvación. Las eligió desde antes que existieran. En la Biblia se enseña que Dios conoce las cosas antes de que existan. Hay varios versículos que enseñan eso. Y la Biblia enseña que Dios, como conocía de antemano las cosas, como Él tiene ese anticipado conocimiento de las cosas que van a pasar, Él pudo, hermanos, saber que nosotros íbamos a existir en un cierto momento, y por eso Él nos conoció y nos eligió para salvación. Y por eso las personas ahora en la actualidad y muchos siglos ya, ¿verdad?, que reciben a Cristo, milenios ya, ¿verdad?, reciben a Cristo y son salvos. Y también en el Antiguo Testamento mucha gente fue salva también, obviamente por la sangre de Jesucristo. La salvación de los del Nuevo del Nuevo y del Antiguo Testamento es por la sangre de Cristo, pero son salvos porque Dios los eligió Dios desde antes de que existieran, desde antes que el mundo existiera. Entonces la palabra de Dios enseña eso, pero también enseña, hermanos, la palabra de Dios, que el Señor eligió a las personas que son para condenación. También enseña eso porque también Dios sabía que iban a existir, porque Dios sabe todo lo que va a pasar. A Dios nada lo toma pues por sorpresa. Él no está pensando qué va a pasar mañana o en unos años que no lo sepa. Él sabe todo. Y por eso, como Él sabe todo, pudo elegir a las personas, algunas para condenación y otras para salvación. También la palabra de Dios enseña que el Señor eligió a unos ángeles que son los que están con Él, que son los que son para salvación, y otros ángeles no los eligió para estar con Él. Son los que son, hermanos, que son elegidos en cierto sentido para la perdición. Digo en cierto sentido porque la Biblia no enseña la palabra elegidos para ellos, para los que no son los que no están para salvación, esos ángeles, pero sí enseña la Biblia
que los que están con Dios son elegidos. Y como los otros son rechazados, pues en cierto sentido también son como si fueran seleccionados, ¿verdad? Y la Biblia enseña que Dios tiene sus ángeles escogidos. Dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios. Dice, y de sus ángeles escogidos, dice así. O sea que los ángeles que están con Dios son ángeles escogidos. Por eso es que pecó Satanás, pecaron la tercera parte de los ángeles, porque la Biblia enseña que los que están con Dios eran escogidos, y por los que no están con Dios, pues obviamente son los que no son escogidos para salvación. Entonces aún los ángeles entran en la elección de Dios. Y todo, hermanos, todo es por obra de Dios. Dios es el que puso el futuro de los ángeles que iban a estar con Él y los que no. Y también a las personas también así. Por eso tenemos que darle la gloria a Dios que nos haya elegido para salvación. Porque eso, hermanos, no pudimos hacer nada para ser elegidos para salvación o para condenación, al igual que los ángeles también. Y las personas deben de, si usted no es cristiano, debe de entregarse a Cristo. Y al entregarse a Cristo, usted sinceramente, usted se va a dar cuenta que es un elegido de Dios para salvación. Es de la forma que se va a dar cuenta, porque de otra manera pues no se va a dar cuenta si lo es, ¿verdad? Y si lo es, lo va a hacer al final, se va a entregar a Cristo. El que es de Cristo se entrega a Él, el que no, no se entrega. De esa forma también se conoce el que es elegido y el que no. Dice la palabra de Dios también que Dios mismo predestinó para que estuviera todo acomodado para que a Jesús lo entregaran a la muerte, y a Jesús mismo, también que Jesús mismo fue predestinado a morir como por nosotros como un cordero sin ningún tipo de mancha, contaminación, para salvarnos. Entonces ahí es donde les decía de que también Dios mismo se entró en la predestinación, que él mismo se pone en la persona de Jesucristo, porque sabemos que Cristo es hombre 100% y es Dios 100%. Entonces Dios mismo se mete en la persona de Cristo en la predestinación. Y Él mismo es predestinado a morir por nosotros, predestinados los que lo van a entregar a la muerte. Eso lo enseña la palabra de Dios, pues. Entonces, todo, hermanos, está por eso bajo la voluntad y la soberanía del Señor. Todo el Señor lo tiene predestinado, y todo, hermanos, se manifiesta conforme al plan de Dios. Aquí en la palabra de Dios, hermanos, dice el versículo número 13, dice así: los hijos de tu hermana, la elegida. Aquí se habla de una elegida. Dice, te saludan. Se menciona a una como si fuera una mujer, o una mujer se menciona aquí, que se le dice la elegida. Es que lo que pasa, hermanos, que en esta carta, cuando se menciona aquí la hermana elegida, y en el versículo número 1 la señora elegida, que las dos se mencionan con hijos, no se sabe a ciencia cierta si la señora elegida es una iglesia, o literalmente es una mujer que es elegida, y que la señora elegida del versículo número 1 y la señora y la hermana de esa señora del versículo número 13, que las dos tienen hijos, no se sabe bien si son iglesias las de esas dos mujeres, o son mujeres cristianas, y que sus hijos representen a los miembros de la iglesia, del versículo 1 de una iglesia, del versículo 13 de otra iglesia, o son los hijos del versículo 1 de una hermana en Cristo que también son cristianos, o los hijos del versículo 13 de la hermana son hijos también pues, de la que se menciona en el versículo número 13, ¿verdad? Que es la hermana. No se sabe, hermanos, con claridad. Lo que se sabe con claridad es, sea que los hijos son miembros de la iglesia que se le menciona como mujer en el versículo número 13, o sea, de que desde el versículo número 1 suceda lo mismo, sea una cosa, que sean iglesia, las dos mujeres, dos iglesias, y los hijos sean miembros, o sea que son hermanas en Cristo con hijos creyentes. Lo que se sabe con claridad es que sean iglesia, o sea, hermana en Cristo con hijos creyentes, son pueblo de Dios. Si es una iglesia si es una iglesia con miembros, son pueblo de Dios.
Si es una hermana creyente con hijos creyentes, son pueblo de Dios. Si la hermana es una iglesia con miembros, es pueblo de Dios. Si es una hermana elegida, que como dice que es una hermana elegida, si es una mujer elegida de Dios con hijos que son creyentes, pues también es pueblo de Dios. Lo que se sabe con claridad que son pueblo de Dios en las dos partes. Y se ve con claridad también que son hermanos en Cristo que están en diferentes partes. ¿Por qué? Porque Juan está escribiendo a la señora elegida que tiene sus hijos, en el versículo número 1 se enseña. Y en el versículo 13 le dice que la otra hermana, que su hermana elegida que también tiene hijos, perdón, los hijos más bien de la hermana, del versículo 13, le mandan saludos a la que él está escribiendo. O sea, están en diferentes partes de tal manera que hasta una le manda, que hasta los hijos de una le manda saludos a la señora elegida del versículo número 13. Entonces, perdón, los hijos de la elegida del versículo 13 le mandan saludos a la señora del versículo número 1. Entonces, aquí, hermanos, lo que se puede ver de que no solamente, hermanos, aunque nosotros somos pueblo de Dios, elegidos de Dios, no solamente, hermanos, nosotros somos los únicos que somos de Dios. O sea, que hay más hermanos en Cristo. Hay más hermanos en Cristo que están en otras iglesias. Aunque usted sea una elegida de Dios y está viendo esta pequeña predicación, aunque usted sea un elegido de Dios, hermanos, y sí lo son, no son los únicos. Hay más hermanos en Cristo. Yo sé que lo sabemos eso, hermanos, pero tenemos que tener eso bien en claro siempre. O sea, siempre estar conscientes de eso, que Dios nos ayude a hacer eso y amar a nuestros hermanos y tomarlos como lo que son, hermanos en Cristo. Así como ellos, los del versículo 13, que eran pueblo elegido de Dios, su madre era elegida, o la iglesia o la madre era elegida, los hijos de ahí mandan a saludar a la otra elegida, del versículo número 1. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre conscientes de eso, de que no somos los únicos en nuestra iglesia local. En nuestra iglesia local no somos los únicos que son de Dios, porque Dios tiene pueblo en muchas partes. Y eso nos sirve mucho, hermanos, porque si estamos conscientes de eso, hermanos, que sí lo sabemos, todos los hermanos de Cristo sabemos eso, lo decimos, nada más mi iglesia, mi lugar de reunión, somos de Dios, sabemos que en muchas partes, en todo el mundo tiene Dios pueblo, pero lo que sucede, hermanos, que a veces cuando vemos hermanos de otras iglesias cristianas, a veces pareciera, hermanos, como que hay como si chocara, como que no se toman en cuenta, pues a veces hay hasta que se hacen malas caras, no se hablan bien, a veces ni se quieren hablar entre ellos, eh, muchas cosas pues que atacan el amor que tenemos que tener como hijos de Dios. En esta carta se menciona que tenemos que amarnos nosotros, ¿verdad? Como hermanos en Cristo. Se menciona eso, pero también se menciona en este versículo que estamos viendo y el versículo número 1, lo que podemos ver ahí en lo que se menciona, de que no solamente somos nosotros los únicos de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos y también son elegidos como nosotros. Así como usted se siente elegida de Dios y elegido de Dios y nos sentimos elegidos de Dios, que es la realidad, así también son los hermanos que están en otra iglesia también, que son cristianos, que han recibido a Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. También son hermanos en Cristo y tenemos que amarlos. Igual, hermanos, tomarlos como nosotros nos tomamos a nosotros, que sí somos elegidos de Dios y que somos de Dios realmente, así también tenemos que tomarlos a ellos, aunque sean de otra iglesia cristiana. Tenemos que tomarlos igual, porque también han recibido a Cristo como Salvador y han nacido de nuevo. Y tenemos que tomarlos igual así, como lo que somos elegidos, tomar a ellos también elegidos, porque aquí se menciona, era la elegida del versículo número 1 y la elegida del versículo 13. Y hasta los hijos de la elegida del 13 le mandan saludos a la elegida del versículo número 1, que también tenía sus hijos. Porque, hermanos, tiene que haber ese amor y ese compañerismo. Y tenemos, hermanos, que amarnos, respetarnos y
Y que Dios, hermanos, toque nuestros corazones y nos guíe, hermanos, a la relación que tenemos que tener como hermanos en Cristo, sin importar la iglesia cristiana que seamos. Que Dios nos guíe a tener la relación que tenemos que tener. Vamos a ver una parte de la palabra de Dios en Mateo, y vamos a ver otra porción de la Biblia para ver unas porciones que ilustran esta enseñanza de que no nos podemos centrar nada más que en nuestra iglesia local, es todo el pueblo de Dios. Hay más personas que son de Dios. Obviamente que los que son de Dios reciben a Cristo, ¿verdad? Pero también son de Dios los demás. Vamos a ver si me acompaña. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver Marcos, capítulo número 9. Y vamos a ver el versículo 38 y el versículo 39. Dice la palabra de Dios. Juan le respondió, diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Aquí dice el apóstol Juan, el apóstol Juan aquí está hablando y le dice al Señor Jesús, que miraron a una persona que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibieron porque no andaba con ellos. Entonces, ahí él a lo mejor pensó que estaba haciendo lo correcto. Dice que se lo prohibieron. Dice, y se lo prohibimos. O sea que el apóstol había hecho eso y había pensado pues tal vez que estaba haciendo lo correcto, que se al prohibir, perdón. Pero no estaba haciendo lo correcto porque Jesús dijo que no se lo prohibieran. Entonces quiere decir, hermanos, que hay personas que tienen el poder de Dios, que son pueblo de Dios y no son de nuestra congregación, pero son también hermanos en Cristo, también pueblo de Dios. En este tiempo, hermanos, ellos tal vez pensaron, como no están en el grupo de nosotros, pues estos no tienen que hacer eso, nada más que están en el grupo de nosotros tienen que hacer eso. Pero Jesús les enseñó que no tenían que prohibir eso, de que no lo hicieran los demás, el sacar demonios en el nombre de Jesús, porque eran personas, hermanos, que aunque no andaban con el grupo de Jesús, creían en Jesucristo, se habían entregado a Jesucristo, aunque estaban en otras partes y le servían a Dios, y el Señor, el Espíritu Santo, los usaba el Espíritu Santo para sacar demonios en el nombre de Jesús, porque eran pueblo de Dios. Entonces quiere decir que no nos podemos centrar que solamente mi iglesia es el pueblo de Dios que hay, nada más. Vamos a ver otra porción de la Biblia, hermanos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 10 y versículo número 16. Dice así. Habla Jesús y dice esto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesucristo le está hablando, hermanos, al pueblo de Israel escogido de Dios, porque el pueblo de Israel, hermanos, aunque es el pueblo de Dios, con respecto a la descendencia de Abraham, de toda su línea de Jacob, y de ahí pues viene Israel. Aunque es así, hermanos, espiritualmente hablando, no todos los judíos son de Dios, nada más los elegidos, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, los judíos, hermanos, sabían que eran pueblo de Dios y estaban acercándose a Dios. Los elegidos de Dios estaban acercándose a Dios del pueblo de Israel. Otros no, porque hasta llevaban a Jesús a la muerte. Usted se lo sabe, porque no eran pueblo, no eran verdadero pueblo de Dios, espiritualmente hablando, solamente en el sentido nacional nada más y de raza, pero no eran realmente pueblo de Dios espiritualmente hablando. Entonces los que sí eran pueblo de Dios realmente, espiritualmente hablando, se entregaban a Dios y eran el pueblo de Dios. Son pueblo de Dios. Entonces se pareciera, hermanos, que esos nada más son el pueblo de Dios, nada más ellos. Entonces Jesús aquí les dice a los judíos que eran pueblo de Dios, que él también tenía ovejas de otro redil. O sea que había un redil donde había pura oveja de Israel. Ahí estaban los elegidos.
pero él también tenía ovejas que eran de otro redil y que también él las tenía que traer y que iban a oír la voz. Eso quiere decir que cuando uno viene a Cristo, hermanos, Dios es el que nos trae, no es porque nosotros quisimos, sí quisimos, pero porque Dios nos puso el querer como el hacer, Él nos puso el querer venir a Cristo y Él nos hace que oigamos su voz. Los que son de Dios oyen su voz, por eso usted la oye, porque es de Dios. Si usted sí piensa, no soy escogido de Dios o algo, usted no es cristiano, o no es cristiana, pues usted está escuchando la voz de Dios ahorita, usted está escuchando, venga al Señor, acérquese al Señor, y ahí se va a dar cuenta que sí es de Dios entonces, porque el que es de Dios oye su voz y se acerca al Señor, porque Dios lo acerca a Él. Entonces, Jesús le dice que también tiene ovejas de otro redil, dice, las debo traer, dice, y habrá, dice, un rebaño y un pastor. Quiere decir que Jesús le está enseñando de que ellos, como pueblo de Dios, no eran los únicos. También Dios tenía pueblo de otros países. No solamente el país de Israel era pueblo de Dios. También Dios tenía pueblo, dice de otro redil, que quiere decir que tenía pueblo de otras partes. No solamente la nación de Israel iba a ser pueblo, era pueblo de Dios, sino que Dios tenía pueblo de muchos países diferentes, de los que somos los gentiles nosotros, que no somos pueblo de Israel, nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Entonces Dios tenía pueblo de otros países, pero entonces no eran ellos los únicos, y ellos ahí pudieron ver, el que dio el entendimiento a esas palabras de Jesucristo, pudo ver, o a su tiempo que las pudo entender, pudo ver que ellos no eran los únicos que eran de Dios. Entonces, así es, hermanos, también en la actualidad. Nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo, como pueblo escogido de Dios que somos, usted es un pueblo escogido, hermano, y yo su iglesia nunca la voy a conocer. A lo mejor usted está viendo este video y es de otra iglesia cristiana, pero pues yo nunca lo voy a conocer a usted, ¿verdad? Usted me está viendo a mí, pero yo pues nunca lo va a ver usted. Y usted es un pueblo de Dios, usted es escogido de Dios, usted se recibió a Cristo como su Salvador y nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Usted es pueblo del Señor. Y usted, Señor, lo escogió y usted siente en su corazón la certeza que le da la palabra de Dios, que usted es escogido de Dios y usted ama a Dios y quiere vivir para Él toda su vida y usted ama con todo su corazón, con todo su ser al Señor. Usted es un escogido de Dios y usted quiere vivir con Él, para Él toda su vida. Usted es escogido de Dios, hermano. Aunque yo no lo conozca, usted es de pueblo de Dios. Entonces, no todos los que estamos no somos todos, digo, no somos todos los que estamos en un local o en una iglesia, en una reunión, los que somos de Dios. Habemos muchos, en muchas partes. Entonces, esto hermano, nos lleva al Señor, con esto nos lleva el Señor a concientizar de que los demás también son pueblo de Dios, hermanos, los demás que han recibido a Cristo como su Salvador y que los tenemos que tomar como tales, como hermanos en Cristo. Ya si ellos no lo toman, usted, hermanos, si ustedes no lo toman así, los demás hermanos, y es cosa de ellos, pero usted, hermanos, usted tómelos como lo que son, pueblo de Dios, hermanos, y usted ámelos, y si son pueblo de Dios, ellos le van a regresar el amor. Si no son pueblo de Dios, alguien que sí está con un pueblo de Dios, pero uno de ellos no es pueblo de Dios y nunca lo llega a amar a usted, es porque no era pueblo de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que en esto, Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces, el pueblo de Dios se caracteriza por amar a su hermano en Cristo y que el otro lo ama también para atrás. Se aman de unos, que se amen los unos a otros, que se aman entre ellos. A veces no hay eso porque por la carnalidad. Pero si el hermano ahí se muere así, pues entonces ya no sé qué ponerse, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que amarnos, hermanos, como pueblo escogido de Dios. Amarnos y amarnos, pero amarnos sí nosotros en nuestra iglesia, pero amar también a los demás, hermanos en Cristo, y tomarlos como hermanos en Cristo. Porque es más fácil amarnos entre nosotros y tomarnos como pueblo de Dios escogido, pero tomar a los demás hermanos de otras iglesias cristianas a veces no pasa así. Y eso es, hermanos, un error. Pues hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Hemos finalizado esta hermosa carta de segunda de Juan. El Señor le bendiga, hermano, y siga viendo las predicaciones que el Señor nos bendice. Dios les bendiga, hermanos.